Esto es Territorio Stranger. Bienvenidos, amigos, a Territorio Extraño. Ya son 10 años consecutivos los que invocamos este concurso. 10 años en los que nos habéis hecho llegar textos cargados de sueños y pesadillas, de horrores y esperanzas. Hemos visitado incontables mundos. Hemos recorrido mares y desiertos, planetas desconocidos y galaxias sin nombre. Hemos dejado ofrendas a los astros y flores en las tumbas de dioses muertos. Hemos viajado en la mente del asesino, entre las calles oscuras de la distopía, habitando la piel de los fantasmas, rasgando las paredes de mansiones encantadas, ruinas y cementerios. Hemos sido testigos de la locura de los reyes y el auge y caída de los imperios, desde Hiperbórea a Carcosa hasta las tierras del sueño. De todos los cuentos que ganaron este o aquel concurso, de los autores de la fama y las grandes tiradas, a los genios anónimos que se llevó el viento, de los relatos que disteis por perdidos y volverán quizás a la vida en nuevas lecturas, hasta los que morirán en el olvido. Poco importa, cada palabra sobre el papel cuenta. Sigamos pues creando a pesar de la destrucción. No hay otro camino. Y nunca lo hubo. Dicho lo cual, ahora sí, amigos, vamos a empezar leyendo el tercer premio, que es el relato Torcida, para los amigos también de Territorio Extraño, dentro del monolito, y por supuesto para los que lo han escrito, que además os agradecemos muchísimo que siempre habéis estado ahí, ese apoyo. Recordad, Román, Lorena, esto va por vosotros. Este es el relato Torcida, y dice así. Nací torcida, no metafóricamente hablando. No coroné con mi cabecita el sexo de mi madre, ni siquiera me puse de nalgas obligando a los médicos a hacer una cesárea de urgencia. Me empeñé en sacar primero el brazo, después una de las piernas. Hinqué tanto y tamaño que cuando la matrona quiso darse cuenta de lo que sucedía, la vagina de mi madre estaba abierta como un baúl sin recuerdos. La sangre bañó las baldosas, que ya nunca serían amarillas ni llevarían a hoz, y el grito final coincidió con estertores de una muerte inesperada, si es que la muerte se espera por mucho que la anuncien. Y entonces, solo entonces, cuando el ahogo final de aquella que me había traído al mundo cubrió el paritorio de una niebla inexistente, lloré yo, un llanto de triunfo. Así que por el hospital corrió el rumor, y el rumor se convirtió en afluente de una infancia marcada por el matricidio. La niña nació torcida. Mi padre trató de mantenerme al margen de tan maliciosas supercherías. Solo había sido fruto de la mala suerte, un caso entre 1.000.000. Por más que se empeñasen en decir que no existía precedente para mi funesto nacimiento. Gabriel siempre fue un buen hombre. Me crió solo como solo trataba de peinar en mis cabellos trenzas que salían torcidas, coletas que sucumbían a los estragos de la gravedad. Vivíamos los dos, únicos habitantes, en la gran casa legado de la familia, una familia torcida, pues todas las matriarcas murieron antes de los 30 en circunstancias cuanto menos inquietantes. La última, mi señora madre, aquella a la que yo no conocí, porque la desgarré por dentro tratando de tomar mi primer trago de aire. Los cuadros de mis antepasadas mantenían un tenso equilibrio en las paredes de los pasillos, pero por más que papá se empeñase en mover los marcos, las ilustraciones recaían una y otra vez, como el adicto que vuelve al néctar de su consuelo. Sus sonrisas torcidas se difuminaban en las ilustraciones torcidas que, torcidas, me daban las buenas noches. Papá se pasaba muchas horas en el despacho. Se trataba de una habitación atestada de viejos libros que otorgaban a la estancia un olor muy particular, como huele el nicho que aún no ha sido habitado. Yo lo miraba por el resquicio de la puerta, esa puerta torcida a la que le faltaba uno de los goznes.
y veía su cabeza inclinada sobre la mesa de madera envejecida y torcidas patas. «Padre, ¿qué buscas?». Entonces, él alzaba los ojos y trataba de enfocar mi rostro, con las pupilas dilatadas y la esclerótica enrojecida, siempre enrojecida. «Una respuesta, Bry, una respuesta». Y así pasaron los años, torcidos, porque nunca contemplábamos el enorme calendario que colgaba de la estantería de la despensa. Las semanas tenían 6 u 8 días, los meses entre 5 y 7 semanas. El segundero del reloj que coronaba la salita estaba tan torcido que nunca daba la hora correcta. Podían ser las 6 y en casa aún vivíamos a las 5:30. Siempre llegaba tarde o pronto a la escuela de primaria, esa que se levantaba sobre cimientos torcidos. Un movimiento de tierra durante su construcción le regaló al edificio una curiosa silueta recortada sobre el horizonte recto, de modo que la comparación, el chiste, el chascarrillo, no dejó de sonar interminable y cruel durante mis años de colegio. La niña torcida en el colegio torcido. Poco antes de dejar las clases para que papá continuase con mis estudios en casa, la vi por primera vez. Me había quedado castigada sin recreo. No existía forma humana de terminar bien los deberes. Las líneas de escritura se torcían en mi cuaderno por más que me esforzase en enderezar su trazo. La profesora, harta de mi inevitable conducta, me mantenía anclada al pupitre cual fiera arrinconada en la arena del circo. «Hasta que no lo hagas recto, no te irás a casa». Entonces la vi por primera vez. No supuso ninguna sorpresa que tuviera el cuerpo en horizontal y la cabeza completamente torcida. Podría habérselo contado a papá, pero la visión de la desconocida me obligó a realizar una promesa torcida. Su visita era un secreto, su cuerpo ominoso, intangible como el amor, cuando el amor resulta una condena, suponía la mayor de las confidencias, de modo que callé, y tampoco me costó demasiado esfuerzo. Mi silencio nacía torcido, formando palabras mudas en una laringe que nunca estuvo derecha. Comía con papá en una ausencia absoluta de sonidos, salvo los ocasionados por el trabajo de masticar, deglutir, tragar y llenar unas tripas retorcidas en estómago prieto. Realizaba las tareas en silencio, rezaba por las noches en silencio, las manos juntas en ángulo de 45 grados, la plegaria susurrada entre las ondas de mi mente, la barbilla acongojada, el camisón demasiado aniñado para las curvas que se adivinaban bajo la arrugada tela. Y cuando la luz se apagaba y la oscuridad se convertía en la caverna de Platón, ella aparecía para recordarme que teníamos un secreto, para sonreírme con su boca desdentada en, adivinad, una sonrisa torcida. Fue cuando comencé a verlos por todas partes. Una mañana salí a la calle con papá para ir a la tienda y lo descubrí allí, situado sobre el tejado de la vecina. Colgaba de una soga que a su vez colgaba de ninguna parte, oscilante, oscilada entre los vaivenes de un aire inexistente. El cuello flexionado, la tez cenicienta, las piernas dobladas en una posición casi irritante y la lengua asomando de los labios amoratados en una mueca de ingravidez absurda, combada y orgullosa de su contorsionismo. Un suicida flotando sobre la casa de la señora Brown. Un suicida torcido. Ese fue el segundo. Al que sucedieron 1000 más. 2000. Algunos con las venas cortadas, arrastrándose serpenteantes por el asfalto carcomido, otros con el cuello degollado, otras con tiros en las sienes, algunos escupiendo y escupientes de una saliva que prometía muerte por veneno. Todos con las vidas arrancadas por decisión propia, todos absueltos sin confesión, vagando y divagando en un limbo, todos con la mirada opaca y el cuerpo bastante retorcido.
Pasaron los años interminables, cerrando los ojos, cerrando los sentidos torcidos. Esa mente obtrusa que deviene en óculos obtrusos, que ven cosas que no existen o que ya no existen. Emergían de la tierra, de cualquier fuente de aguas, fuere lagos, mares u océanos, caían a pluma desde cornisas, colgaban cual adorno navideño en árboles y farolas, se desplegaban en fosas, se hacinaban a mi alrededor, para luego evanescerse y quizá regresar, quizá no. Trataba de contemplarlos lo menos posible, inevitable. Estudiaba o fingía estudiar. Creía mi cuerpo llamando la atención de los ajenos, madurando entre muerte torcida, en la casa torcida, en la vida torcida, diosamente denigrada. Mi padre feneció, afortunadamente por causas naturales, dejándome sola con mi secreto, con esa caterva de multitudes antaño muertas, todavía y siempre torcidas, procedentes de Allende. Maduré buscando trabajo para mantenerme más allá de la herencia paterna, refugiada mi otredad en anatomías fugaces, en hostales y camas torcidas, con sexo retorcido que me llenaba y me vaciaba a la vez, que en su éxtasis borraba cualesquiera otra visión. Por ese instante, gracias, gracias, gracias. Ese devenir de placer constante se incrementó. Ocupaba todas las horas del día en los libros, en el empleo, en el sexo, tomando pastillas para anular los funestos sueños. La vida transcurría pausada. Yo sola, sin amigos, con amantes, lejos de la sociedad, cerca del óbito voluntario, no por decisión propia, hasta que una mañana de vómito lo cambia todo. No. Sí, embarazada. De quien fuera, tampoco importaba. El miedo me corroyó, asustada por el legado matriarcal de mi familia, temiendo que mi regalo a la nueva generación que pacía mi vientre viniere condenada, como habían muerto mi madre, mi abuela, mi bisabuela. No quieres saberlo, aunque ya lo sabes, igual que conoces mi edad. El feto crecía torcido, por supuesto, haciéndome daño, fracturando mis entrañas pese a los esfuerzos de la matrona y de la doctora. El feto medraba latente, consumiendo todas mis fuerzas, mientras los suicidas, los torcidos de antaño, parecían aplaudir mi gestación. Cuasi meses de paz. Cuán duro es encontrarse sola rodeada de muertos. Hasta que, otra mañana futura, todo volvió a cambiar, con una nueva aparición, diferente, premonitoria. Yo misma, yo ahorcada en una soga de mi mismo salón. Parpadeé y ya no estaba, aunque yo seguía en el mismo lugar. En ese momento, las aguas me desbordaron y tuve que llamar a emergencias. Sí, la niña nació torcida. Sí, la niña me desgarró las entrañas. Pero mejores médicos que años ha salvado mi precaria y no deseada existencia torcida. Sí, la niña trepaba torcida hasta el pezón torcido que la alimentaba. Y regresamos a casa sin nadie más, infelices. Ella por nacer torcida, yo por la culpa. Intentando recordar el efímero espejismo propio, algo estaba mal en el cuadro, algo que me atormentaba. Mientras la pequeña fagocitaba mi ser en cuerpo y alma, mientras los suicidas de antaño retomaban la tortura de su presencia, de su caos, de su podredumbre, hasta que, en una tercera mañana, todo volvió a cambiar. Todo acabó, regresando a la visión, clavando con saña mis pupilas horrorizadas en esas otras pupilas mías y muertas. Lo vi, lo entendí y respiré tranquila. La niña lloraba, cada vez más lejos, mientras yo preparaba la cuerda cerrando el ciclo, subiendo a la silla, sin aplacar su rabieta, imitando a mi otro yo, a mi mejor yo. Anudé el nudo a mi cuello con mimo, sentí su caricia suave
La pequeña declamaba hambre o furia o injusticia. Apreté ese nudo, sonriendo, mirándome a los ojos. Ella y yo seguíamos allí, por poco. Pateé la silla, caí a bloque, tensando la cuerda, el cuello cediendo, mientras yo, en la muerte, me enderezaba al fin. Por única vez, la niña de fondo, ya protagonista, ya inherente, depositaria de nuestra saga, lloraba un llanto torcido, sola, viendo más lejos que nadie, viendo un futuro torcido. Relato, durísimo también. Esto he de decir que también ocurre a menudo en el concurso. Llegan relatos muy duros. Creo que sangráis y lloráis sobre la página muchas veces. Pero quieras que no, bueno, esto es un concurso de relatos de terror, ¿no? Al que aspirábamos. Si sabéis cómo me pongo, ¿para qué me invitáis? Dicho lo cual, muy buen relato. La verdad es que otra vez, enhorabuena. Este ha sido el tercer puesto del podio. Esto es Extrañer. Territorio Extrañer.